Días. Bienvenidos en nombre de la Iglesia Emmanuel y la Escuelita y de Cristo para todas las naciones a esta presentación. Hoy dicen que van a hablar de cómo enseñar a sus hijos a tener una relación con Dios. En los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento, Dios les dijo a los israelitas que lo más importante era hablar con sus hijos de Él y de las cosas de Él, de la ley de Él. Muchas veces los israelitas no lo hicieron bien. En el Salmo 78 hay un reclamo de eso. Y dijo David: lo que hemos oído y sabemos y nuestros padres nos contaron, no lo ocultaremos a nuestros hijos. Con las generaciones futuras alabaremos al Señor y hablaremos de su poder y maravillas. Como padre, como abuelo ya, el legado que yo voy a dejar es que, gracias a Dios, tengo mis 4 hijos cristianos, creyentes, participantes, y todos mis nietos también. Así que vale la pena, primeramente, tener una relación con Dios. Si no lo tienes ahora, debes de buscarlo. Y segundo es para enseñar a tus hijos. El profeta Joel dijo: cuéntenlo a sus hijos y que ellos lo cuenten a los suyos y estos a los que nazcan después. Realmente hoy es una buena oportunidad para cada uno de ustedes como padres y madres jóvenes, ¿verdad? Aprender más sobre Dios y más cómo compartir esa relación con tus hijos y más tarde con tus nietos. Así que gracias a Cristo para todas las naciones por traer aquí a Sorá las presentaciones que van a escuchar. Todos son gente muy capaz, saben lo que hablan, así que escuchen con su corazón. Así que bienvenidos todos. Sí. Buenos días. Buenos días. Gracias a todos por estar aquí, por hacer un espacio de un sábado en la mañana para poder acompañarnos a nosotros. Nosotros, el equipo de Cristo para todas las naciones, que es una organización sin fines de lucro, un ministerio de la Iglesia y de las organizaciones luteranas, fundado en Estados Unidos y que estamos en Latinoamérica como Cristo para todas las naciones. Nos sentimos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Desde hace un tiempito habíamos estado organizando venir a visitarlos y ya gracias a Dios pues hoy logramos venir acá y vamos a estar todo el día aquí compartiendo con ustedes. Bueno, como ustedes ven, el tema cómo enseñar a tu hijo a tener una relación con Dios es un tema que muchas veces pensamos que no tiene mayor importancia dentro de la familia porque se espera que los hijos sigan la guía de los padres que son cristianos, van a la iglesia, leen la Biblia, oran, etc. Y se cree que por consecuencia los hijos van a también conducirse de igual forma. Sin embargo, no es tanto así. O sea, en la vida diaria vemos que hay muchos retos, muchos desafíos, que no solamente nosotros como adultos y padres tenemos, nuestros hijos también los tienen. Desde chiquitos, desde que están en primaria, adolescencia, jóvenes, adultos, siempre van a estar siendo desafiados por la vida. Entonces, este es un tema importante para que tomemos en cuenta y poco a poco también lo vayamos desarrollando dentro de nuestros propios hogares. Antes de continuar, ustedes tienen este material, es un resumen de lo que hoy vamos a hablar. Y en la lista que están llenando de asistencia, allí dejan sus datos de WhatsApp o de correo electrónico y les enviamos este material completo en formato PDF y también como un audio, que lo pueden escuchar en caso de que vayan en el bus o vayan en el carro, en el taxi, etcétera, y así pueden también irlo repasando en los tiempos que ustedes tengan conveniente. Ok, expectativas como padres. Somos padres y madres cristianos.
Nosotros deseamos que nuestros hijos tengan esa relación con Dios, así como nosotros trabajamos en nuestra propia relación con Dios. Y esperamos y deseamos que eso sea así. Tenemos expectativas muy altas de que nuestros hijos se acerquen al Señor, estudien la Biblia, oren, vayan a la iglesia, tengan compañeros cristianos, tengan conductas dentro de lo que Dios espera de cada uno de nosotros como creyentes. Esas son nuestras expectativas. Esperamos que tengan una fe fuerte, una fe firme, así como nosotros trabajamos en esa fe también en nuestra relación con Dios. Sin embargo, como comenté hace un momento, la vida los desafía a ellos también. Ellos tienen muchos retos, tienen muchas situaciones que pueden pasar en la escuela, pueden pasar en la comunidad, en la universidad, incluso como adultos, en lugares de trabajo, etc. Y nosotros esperamos que esa fe sea tan sólida y tan firme en sus vidas que les permita a ellos enfrentar esos desafíos. Sin embargo, para poder llegar a esa relación, primero nosotros tenemos que tener una relación con Dios. Nosotros podemos evaluar ciertos hábitos que pueden ser muy importantes a la hora de trabajar esa relación de nuestros hijos con el Señor. Tenemos, por ejemplo, practicar disciplinas espirituales, la oración, la lectura de la Biblia, ejercer hospitalidad, no solamente llamar a nuestros hijos en las noches para orar con ellos, sino invitar a nuestros hogares a otros creyentes, para que ellos compartan con otras personas que han crecido también en esa relación con el Señor en nuestros propios hogares. Y ellos sean partícipes de esa hospitalidad, de esa relación de armonía con otros cristianos. Y las conversaciones espirituales. Hablar sobre Dios, sobre la palabra, esas preguntas, esas consultas, esas cosas que nos pasan en el día a día, que no sabemos por qué suceden o por qué le sucedió a mi compañero tal cosa. Esas conversaciones que van mucho más allá del ¿cómo te fue hoy? ¿Qué te dijo la maestra? ¿O qué nota sacaste? O sea, son conversaciones profundas y sencillas. Son conversaciones en amor, de tratar de entender, de tener empatía en lo que nuestro hijo está viviendo y enfrentando, versus lo que la palabra lo anima a comprender y a saber de que está bajo la protección del Señor. Son conversaciones muy profundas, conversaciones que vienen del corazón, conversaciones que vienen del alma. Esas son conversaciones espirituales que nosotros como padres debemos tener en familia, en privado con nuestros hijos también, y como padres también, entre padres. O en el caso de los que son tutores, que están a cargo de nietos o de sobrinos, etc. Algo importante que quisiera que tuvieran muy, muy en cuenta es que nosotros trabajamos fuertemente. Cada uno tenemos responsabilidades, tenemos tareas, tenemos compromisos, responsabilidades en la casa y tenemos muchas cosas que hacer. Estamos muy ocupados, estamos desenfrenados también en esta vida que nos lleva el tiempo todos los días. Sin embargo, necesitamos, y es urgente, que nosotros como padres y madres trabajemos en esa relación con el Señor también. No podemos pedirle a nuestros hijos, por ejemplo, lávate los dientes, tienes que aprender a vestirte solo, tienes que saberte hacer un emparedado, cuando ni siquiera nosotros somos el modelo o el ejemplo de cómo ellos pueden ver que pueden también desarrollarse y tener la capacidad de hacer ciertas cosas simples. Y ahora en esto que es tan diferente, que no lo podemos tocar, la fe no la podemos tocar como un libro, como un papel, como un lápiz. ¿Cómo un niño puede internalizar a Dios? ¿Cómo puede entender que Dios escucha una oración que él puede hacer para él? ¿Cómo un niño puede creer de que leer la Biblia realmente lo alimenta espiritualmente? O sea, ¿cómo lo puede llevar a lo táctil? Que los niños, en primaria, hasta secundaria también, todo lo internalizan con lo concreto, porque es lo que pueden ellos racionalizar. ¿Cómo racionalizar a Dios? ¿Cómo puedes tú decirle
a tu hijo, confía en el Señor, Él cuida de ti, Él escucha tus oraciones, no estás solo. Para el niño no hay una comprensión como cuando tú enseñas una matemática, por ejemplo. Y uno de los factores clave para que ese niño pueda internalizar esa presencia de Dios en su vida es que sus padres tengan esa relación sólida con el Señor también. Que ellos vean que sus padres están trabajando en esa relación, que ellos están compartiendo con otros creyentes, que ellos también están buscando, que ellos también tienen preguntas, pero que también están compartiendo con otros en oración, en la lectura de la Biblia, en la guía, con los líderes espirituales. Ellos necesitan ver eso. Entonces, no podemos esperar que nuestros hijos empiecen a establecer una relación con Dios, crezcan en esa relación, se hagan fuertes, si en sus padres no lo están viendo. O sea, empieza con nosotros, con cada uno de nosotros. Y hay que hacer esos espacios para estar con el Señor. Un punto también que debemos tener en cuenta es que muchas veces pensamos que eso todo depende de nosotros como padres, y no es cierto. Realmente nosotros no transformamos espiritualmente a nuestros hijos. Nosotros somos unos contribuyentes en eso. Como Dios transforma nuestra vida, nosotros no tenemos el poder de transformar espiritualmente a nuestros hijos. Eso lo hace el Señor. Nosotros somos parte de ese andar y nosotros nos acompañamos de Dios para ese andar. Pero la transformación que Dios hace en esa vida de ese hijo, la hace en su tiempo y puede ser a lo largo de toda una vida. Pero debemos confiar de que Él no está solo, de que no estamos solos como padres y como madres, de que nosotros podemos encontrar ese refugio y esa fortaleza en el Señor y de que Él es el que está haciendo la obra en nuestros hijos. De que nosotros, que estamos tan acostumbrados a tener control de todo, yo quiero que mañana vas a llevar esta merienda, o ya empezaste la tarea, o ahorita tienes que vestirte así, o ahorita tienes que ir al médico, etc. La vida nos arroja tanto a una vida de tener que controlarlo todo, que creemos que también eso lo vamos a controlar y no es así. Podemos llegar a ver a nuestros hijos teniendo una vida entregada al Señor, estando un chico, o estando adolescente, o siendo un adulto, incluso un adulto mayor. Pero eso es algo que está en manos y en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Y podría ser frustrante sentirnos que, ay, mis hijos, oramos, leemos, vamos a la iglesia, tenemos una relación con otras familias cristianas, tiene compañeros cristianos, pero mi hijo anda en otros caminos. Y ahí es donde tenemos que recordar de que esa obra transformadora está en manos de Dios. Y muchas veces, así como Él lo ha hecho con nosotros mismos, va a utilizar circunstancias, personas, situaciones en sus vidas para entonces trabajar en esa relación con Él. Entonces, recordemos que nuestra paternidad es en conjunto con Dios, no somos nosotros solos. Nosotros como padre y madre no estamos solos, tenemos que hacerlo acompañados del Señor. Y recordemos siempre que mi socorro viene del Señor, creador del cielo y de la tierra. El Salmo 121.2 nos recuerda eso. Vamos a tener momentos de frustración, de desesperación, de tristeza, pero recordemos que nosotros nos refugiamos en Él. Encontramos ese consuelo y esa fortaleza en Él. Esa misericordia la encontramos en Él. Nosotros necesitamos estar pegados a ese tronco que es el Señor, que es Dios en nuestras vidas, para poder mantenernos firmes y continuar hacia adelante. Van a haber momentos de caída, momentos donde sentimos que nada está pasando, que no está funcionando, que es una inversión de tiempo que veo que no está dando ningún fruto. Sin embargo, recordemos, es el Señor el de la obra transformadora y que nosotros necesitamos y debemos persistir en eso, incluso en nosotros mismos también. Van a haber momentos tan duros en nuestra vida como padres, madres y adultos en que vamos a tener los bajones espirituales, pero necesitamos alimentarnos y estar siempre pegados del Señor, como dice. Para terminar este puntito es, uno, recordarles
que la obra transformadora está en las manos de Dios. 2, nuestros hijos, para tener una relación con el Señor, tienen que ver que nosotros la tenemos primero. Ellos tienen que ver que nosotros estamos trabajando en esa relación y que estamos creciendo en esa relación y de que hay un propósito en esa relación, que hay un fruto en esa relación. Porque aunque nuestras expectativas sean muy altas o muy bajas, nosotros siempre en lo más profundo de nuestro corazón esperamos de que ellos se hagan firmes en Él, porque en la palabra y con el Señor ellos van a lograr enfrentar todos los embates de la vida. No deseamos que ninguno de nuestros hijos tenga momentos duros, ni que sufran, ni que tengan situaciones donde se sientan tan solos y vacíos, y que puedan incluso llegar a tener pensamientos peligrosos, negativos, o que se acerquen a personas que no van a aportar a sus vidas. Solo que deseamos lo mejor para ellos. Y una de las cosas que más deseamos es que encuentren ese amor y esa paz en el Señor. Y necesitamos trabajar eso nosotros también. Necesitamos ser fuertes en eso nosotros también. Necesitamos estudiar la palabra, buscar esos momentos especiales con Dios, hacer esas pausas en la vida para leer, para escudriñar, para orar, para pedirle a Él, para reconocer su característica más grande en nuestra vida, su gracia, su misericordia. Necesitamos profundizar en Él, hacernos fuertes en Él y continuar nuestro camino como padres, que lo hacemos acompañados de Dios para que nuestros hijos en su tiempo y en la obra transformadora del Señor, entonces ellos puedan tener una relación que puede durar a lo largo de toda la vida ese crecimiento, pero que confiamos de que Él es el que está llevando de la mano a nuestros hijos en esa relación. Entonces vamos a pasar al siguiente punto. Buenos días a todos. Un aplauso para mi compañera. Bueno, bienvenidos a todos, hasta los que acaban de llegar, no se han perdido nada. Hay un folletito que tiene todo lo que hemos tratado hasta ahorita. Y para continuar pues con este breve taller, el siguiente tema es momentos especiales para crecer en la oración, que lo mencionaba Zula al final de su exposición. Y esos momentos especiales sabemos que es en todo momento, ¿no? No es cuando cumplimos años y, ay Señor, gracias, mira, por el año de vida que me regalas, esto, lo otro, que solemos hacerlo, sino en todo momento. Pero hablamos tanto de los padres, ayudar a los niños, enseñarles, buscar la manera más fácil para que ellos adquieran ese aprendizaje acerca de las cosas del Señor, ¿no? Y lo vemos a veces como algo, como ella mencionaba al inicio, como algo pasajero o algo que podemos hacer, pero no, es algo que viene de Dios, que pone esas palabras, esas herramientas, esas técnicas dentro de cada papá para inculcar en sus hijos pues ese amor hacia Dios, hacia todo lo que tiene que ver con nuestro Creador. Pero dependiendo de la edad de ese niño que usted tiene a su cargo, usted va a buscar la forma que le sea más fácil para el aprendizaje del niño, para orar. Y resulta que siempre hay niños tan curiosos, que nos pasaba a nosotros cuando éramos más pequeños, y nos preguntamos, ¿qué es orar? ¿No? ¿Qué es eso de orar? ¿No? Yo estoy segura que todos los niños que están acá están claritos qué es orar. Y la manera más fácil que decimos siempre es hablar con Dios, ¿no? Es comunicarnos con Él, es ese espacio que tenemos nosotros con Él. Pero ¿cómo le enseñamos eso a nuestros niños, no? A veces resulta, lo vemos fácil, pero no es tan fácil a veces. ¿Por qué? Porque si papá no va a la iglesia, si papá no lee la Biblia, si papá no es ejemplo, no es modelo, como ya mencionaba, pues ¿qué esperamos de nuestros niños? Entonces tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser modelos para esos niños, para que cuando ellos tengan una edad como nosotros, reapliquen eso mismo con sus niños, con sus nietos, con sus primos, con sus hermanos, y así sucesivamente, y no se quede allí lo que usted enseñó cuando el niño estaba pequeñito, sino que le sirvió para su crecimiento. Entonces, esos momentos especiales para crecer en la oración es en todo momento, y los papás sabemos que la tarea de un hijo no es nada más criarlo desde pequeñito,
es toda la vida ese papá siempre está allí para corregir a ese niño, para guiarlo, para orientarle. Entonces, qué mejor que hacerlo desde bien pequeño e inculcarle lo que realmente edifica, lo que realmente no es de aquí, no es pasajero, es para la eternidad. Entonces, es ayudarle a él a buscar la mejor manera de un aprendizaje adecuado para orar. Entonces, encontramos acá un pasaje de la Biblia que dice: pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Entonces, a veces decimos, ¿es de forma o es de fondo? ¿No? A veces nos preocupamos más por la forma. ¿Cómo lo hago? Si estoy en público, si no estoy en público. Pero lo importante es el fondo de lo que trata, lo que tú vas a conversar con Dios, lo que tú le vas a pedir, lo que tú vas a exponer allí. Entonces, así mismo debemos inculcárselo a ellos. Que no se preocupe tanto de buscar palabras, de buscar la forma, de buscar el lugar, sino su conversación real y sincera de corazón para con Dios. Entonces, se crea ese hábito en los niños de hablar con Dios en todo momento, como ya mencionaba. Otra pregunta que surge con respecto a este tema: ¿es importante usar palabras especiales al orar? Que lo mencionaba yo ahorita. ¿Qué consideran ustedes? ¿No? Les dejo esa preguntita para que ustedes se la hagan cuando están con sus niños, y a veces nos preocupamos por utilizar palabras sofisticadas, por buscar palabras a veces para justificarnos, pero no es realmente buscar palabras sofisticadas, sino es tener una relación, un habla sincero y de corazón para con Dios. Si es un problema, si es una dificultad, si es una alegría, entonces dice que debemos dar gracias a Dios tanto en lo bueno como en lo malo. Entonces, debemos hacerlo de una manera natural y auténtica, nada fingido, nada forzado, sino nosotros ahí en ese momento, y así mismo enseñarle a ellos con Dios, siendo sinceros y hablando con verdad, ¿no? Otra de las preguntas que tenemos acá es: ¿necesitamos arrodillarnos y juntar las manos cuando oramos? ¿Verdad? Porque siempre vemos que es la manera usual, es la manera de mostrar ese respeto hacia nuestro Dios cuando le pedimos algo, cuando le entregamos algo, pero no necesariamente tiene que ser así, porque si usted tiene un niño que por X o Y motivo ese niño no puede arrodillarse, o ese niño no puede hacerlo de la manera usual, usted le va a enseñar según la condición que usted tiene en su niño, pues a orar de igual manera, que esté acostado, que esté arrodillado. O sea que no necesariamente tiene que ser la forma arrodillado, es lo más apropiado, digamos, por el respeto que merece la ocasión de postrarnos allí ante Dios y manifestarnos nuestra situación, ¿no? Otra de las preguntas que tenemos acá dentro del tema está: ¿por qué las oraciones a menudo terminan en amén? Es otra cosa que encontramos, ¿verdad? Y usualmente siempre utilizamos un amén, ¿no? Porque reafirmamos allí lo que estamos pidiendo, lo que le estamos diciendo, lo que le estamos contando, lo que estamos anhelando delante de Dios. Entonces, no necesariamente lo terminamos así, podemos hacerlo de otra manera, agradeciendo, adorando, alabando, pero lo más usual es utilizar el amén, ¿no? Que es lo que conocemos. Y continuando con estos temas, vemos que hay 5 momentos especiales para orar, pero en realidad no son 5, a veces por todo. Cuando contamos, aquí por mencionar, para ilustrar el tema utilizamos 5, pero siempre para todo debemos orar, en todo momento debemos orar, no para ciertas condiciones, para cierta época, para ciertas circunstancias, sino en todo momento, en todo lugar, cada vez que sintamos esa necesidad, que podamos hacerlo, lo debemos hacer. Entonces, así mismo enseñar a nuestros niños
que no nada más es en los momentos buenos, también en los momentos malos, con mucha más razón. Debemos dar gracias a Dios, debemos acercarnos a Él. A veces cuando nos pasan cosas malas, nosotros mismos como adultos tomamos como cierta distancia, ¿no? Como echándole la culpa a alguien de lo malo que nos ha pasado. Y así mismo ese niño está como una esponjita, ¿no? Viendo a mamá, viendo a papá, si es verdad que va a la iglesia, si es verdad que ora en todo momento, si es verdad que lo hace porque sí, por salir de paso, apurado. Entonces, usted ve al niño que así mismo, como usted le enseña, él así mismo lo va a reaplicar. Entonces, oramos, dice, al despertar. ¿Y a cuánto nos pasa que nos levantamos tempranito en la mañana y se nos olvidó orar lo más importante y nos fuimos? Y el niño está viendo, llegó a la escuela y usted no se acordó nunca de decirle, apenas te levantas, tienes que orar, vamos a orar, aunque sea un minutito, vamos a darle gracias a Dios por el nuevo día. Y es algo que usualmente nos pasa, que por el apuro, por el día a día, salimos corriendo y se nos olvidó lo más importante del día, orar apenas nos levantamos. Al comer, ¿cuánto no nos pasa a los adultos? Mucha hambre, y se llegó la hora y se nos pasó y son las 2:30 de la tarde y Ezequiel dice, mi cerebro no puede pensar si yo no he comido, ¿verdad? Entonces, así mismo, comenzamos a comer y no oramos, no le damos gracias a Dios por esos alimentos benditos que Él proporciona a nosotros. Entonces, otra de esos ejemplos, dice los ejemplos de la Biblia. A mí particularmente cuando voy a dormir, te lo puse como ejemplo, me gusta siempre decir la partecita esa del Salmo 4 en el verso 8, que dice, en paz me acostaré y así descansaré porque sé que tú, Señor, cuidas mi bien, ¿no? Entonces, me gusta mucho ese y me siento totalmente confiada de que entrego mi sueño al Señor. Y otra de las formas que usualmente hemos visto, bueno, yo a lo largo de mi vida, la forma acróstica que nos enseñaban antes, una forma de oración poética, que uníamos las letras y poníamos si era Jesús, con la J tal frase, con la E tal frase, con la S, es una forma como poética de orar. Y otras, las palabras que utilizamos pues dentro de nuestra oración o para finalizar nuestra oración, que empleamos las palabras que nos sean más propicias al momento que tenemos en ese encuentro espiritual que tenemos con Dios. Y bueno, todas estas cositas, todos estos elementos son importantes a la hora de que lo hacemos delante de los niños. ¿Por qué? Porque así mismo, como usted le está inculcando, o mejor de lo que usted le está diciendo, así mismo el niño lo va a practicar a lo largo de su vida. Y no es porque el niño ya creció, papá no puede orar con ese niño, ¿verdad que no? Cuando vamos a tomar los alimentos, aunque los hijos estén grandes, uno ora los alimentos. Escuchaba por ahí a un compañero decir que siempre, a las 6 de la tarde era ley, todo el mundo en la mesa, nadie por allá, como vemos a veces que el niño está en la terraza, el papá está en el cuarto y todo el mundo disperso, cuando en realidad debe estar reunido por lo menos para darle gracias a Dios por los alimentos todos los días. Así que era ley que la cena, ¿verdad? Porque al despertar todo el mundo sale corriendo, como dije, y no hay mucho tiempo porque obviamente las tareas del día a día nos restan a veces bastante tiempo, pero siempre es oportuno darle gracias a Dios en todo momento por todo lo que Él permite en nuestras vidas y asimismo permitirle a ustedes, cada papá de los que están aquí, enseñarle a sus niños según su aprendizaje, porque no todos aprenden de la misma forma, lo más fácil que sea para ellos enseñarle a orar día a día. Así que de mi parte muchas gracias y ahora con ustedes nuestro apreciado pastor Alejandro. Y dice, ¿cuál era el título? ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a tener una relación con Dios? Yo a veces pienso que tendría que ser al revés. ¿Cómo aprendemos de nuestros hijos a tener una relación con Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa y vemos la iglesia llena de niños con padres en sus casas. No en nuestra iglesia, digo en otras iglesias. Eso no pasa aquí en Soraya, pero en otras iglesias pasa que está lleno de niños
Y padres lavando ropa, durmiendo, pasando la borrachera, etc. ¿De qué te ríes? Entonces, yo no sé si le podemos poner al revés quizás, pero tiene que ver en cómo hacemos entonces de la fe algo presente en nuestra familia. ¿Ya? Y no algo que quede solamente relegado a lo que pasa acá en la iglesia. Ya muchas veces nos pasa como que los papás nos dicen a los pastores, háganse cargo. Usted lo bautizó, usted enséñele. ¿Ya? Y gracias a Dios he tenido el privilegio hermoso de bautizar a muchos de los que están aquí. Vamos a tener dentro de poco el privilegio de bautizar también al hijo de Kimberly. Ya esperamos a la niña bautizarla pronto también. ¿Ya? Pero, ¿saben qué? Todo lo que yo pueda hacer como pastor es así de chiquitito comparado con lo que ustedes como papás pueden hacer. El niño, su principal referente van a ser ustedes, no yo. Y hablamos de relación. En una relación solo hablo o hablo y escucho. Bueno, dirán acá los hombres, no, solo escuchamos. Ellas hablan, no me dejan hablar. Pero lo normal es que en una relación tengamos que hablar y también escuchar. Y en mi relación con Dios es exactamente lo mismo. Tengo que hablar y tengo que escuchar. Ahora, para poder hablar en la relación con Dios, primero hay que escuchar. No hablo si no escucho. Porque la relación con Dios no parte en mí, parte en Dios. Él comienza la relación. Y por lo tanto, hemos hablado de la oración y seguiremos hablando, tenemos que pensar que en la oración, ¿quién está hablando? ¿Dios o yo? ¿Quién habla en la oración? Cuando oras, ¿quién habla? Nosotros. ¿Ah? Nosotros. ¿Quién habla? Yo, pues. Sí, nosotros. ¿Ya? Yo cuando estoy hablando digo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. El que está hablando soy yo. ¿Y cuándo escucho a Dios? ¿Será que me tengo que quedar calladito y esperar que me diga, Aldair, hola, ¿cómo estás? No. Y no digo que eso no pueda pasar. Ojo, no estoy negando que Dios tiene el poder de hacer como Él quiera. Sin embargo, Él dejó algo específico para decir, yo aquí les hablo. Mi voz, ustedes lo van a escuchar acá. Por lo tanto, cuando hablamos de relación vamos a tener que hablar de dos cosas que no se nos pueden olvidar. Escuchar a Dios y responderle a Él. Un Dios que habla, yo que escucho, pero también un yo que contesto. Que contesto gracias a que Él me hable. Vamos a retomar algunas cosas que ya han hablado y yo las voy a retomar y vamos a ir conversando de ¿qué era orar? Hablar con Dios. Ahora, ¿por qué oramos? Lo acaban de decir y este texto dice algo claro. Jesús diciendo, pidan y se les concederá. O sea, cuando pensemos en orar, la oración no es algo que a ti se te ocurrió. No es algo que a mí se me ocurrió. Es algo que Dios mismo dijo que era muy bueno. Porque cada vez que ustedes piden, Dios les va a conceder. Miren qué interesante. O sea, hay un mandato de Dios. Un Dios que te dijo, hey, ora. Pero no solamente te manda, sino que también te da una promesa. Entonces está, ora, y ¿sabes qué? Yo te voy a responder. Si nosotros volvemos a nuestro catecismo, yo sé que ustedes lo saben de memoria, ya cuando Lutero respondía sobre la oración, decía que la oración es el acto en el cual, con corazón, mente y labios, ¿qué hacemos? Exponemos, y acá está lo que decía, nuestras peticiones, nuestras alabanzas y damos gracias. Ese es el contenido de nuestra oración. ¿Qué hacemos? Normalmente, pido.
Y por si se me olvida algo, también lo pido. Pero dice que podemos pedir, también alabar, ojo, y que no se nos olvide, dar gracias. Ya, es algo fundamental. El cristiano ora con un corazón agradecido. Oro porque sé que todo lo que tengo, que todo lo que soy, es un regalo de Dios para mí. O sea, Dios nos dice y nos asegura que Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Piensa en tu vida, piensa en tu familia, piensa en tus hijos, piensa en las cosas que tienes. ¿Tienes solo lo que necesitas? Yo pienso y digo, ¿saben qué? Al final, si miro, tengo mucho más de lo que realmente necesito. Y soy tan mal agradecido porque siempre quiero más. ¿No? O sea, yo nunca estoy conforme. Pero si me siento y me pongo a mirar alrededor, solamente en el caso de ustedes, Madeline, siéntate en la noche cuando Anthony está durmiendo y míralo. Y tú vas a ver que en él tienes mucho más de lo que necesitas. Entonces, ¿cómo no vamos a dar? Gracias a Dios. Entonces, ahora, es lo que ellas decían hoy a mí me parece tan fundamental, porque como les decía, lo traemos a los niños a ser bautizados, y después que el pastor Alejandro, que la señora Laura, que la diaconisa Migdalia, que los maestros de la escuela bíblica se hagan cargo. Sin embargo, no hay nada mejor que el ejemplo de mamá. Y hoy quiero destacar a los dos padres que han venido hoy. Porque la verdad son para mí un ejemplo. Ya, ejemplos escasos que quedan. Ya, normalmente los papás dicen esto, que se haga cargo la mamá. Y soy uno de los que dice eso. Porque la verdad es que yo debo reconocer que de la fe de mis hijas se encarga ella. Dice, pastor, ¿en serio? Sí, soy tan pecador como el resto. Ya, así que vamos a hablar del ejemplo de mamá y espero que ese también sea el ejemplo de ustedes. Porque miren lo que decía Pablo a Timoteo. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron sinceramente en Dios, y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que tú también tienes a esa misma confianza. Pablo le decía a Timoteo, que era un pastor de la iglesia, dice, yo sé que tú tienes esta confianza. ¿Por qué? Porque tu mamá y tu abuela tuvieron esa misma confianza. O sea, pensemos, es como si Dios dijera, yo sé que Dafne tú tienes esa confianza. Porque Estela y porque Sandra tuvieron la misma confianza. Ya, yo sé, Caleb, que tú tienes esa confianza porque Giselle tuvo esa misma confianza. Yo sé, imaginemos, ¿qué quiero yo que mis hijos vean? Dice que había un papá que fue con su hijo al cerro. Y cuando fue al cerro, llegan en la parte alta del cerro y el papá grita, ¡hola! Y escucha, ¡hola! 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 Y el niño queda mirando. ¿Cómo estás? Bien. No, escuchen. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y el niño le dice, papá, ¿quién está ahí? ¿Quién está gritando? No, dice, eso es el eco. Siempre piensen en sus hijos como el eco de sus propias vidas. O sea, lo que sus hijos van a ver en ustedes van a ser lo que ellos después van a salir repitiendo hacia afuera. Y así ellos van a llevar a la vida. Probablemente el mayor eco de sus actos, el mayor eco de su fe, va a ser la fe de sus padres. Y eso le decía Pablo a Timoteo. ¿Sabes qué? Mira, yo sé que tú eres así por la mamá que tuviste y por la abuela que tuviste. Yo sé que tú eres así por el papá que tuviste. Yo sé que tú eres así porque hubo padres
que se preocuparon de tu fe. Así que la primera entonces cosa que los quiero animar, que mañana cuando sus hijos vengan a la iglesia, tómenlos de la mano y vengan juntos. Anímense. Sacamos tiempo para tantas cosas en la vida. Ya, pero ellos eso es lo que necesitan ver. Ellos necesitan un papá que les diga solamente, anda a la iglesia. Ya, y me cuentas qué dijo el pastor. Ya. Ellos necesitan papá que los tomen de la mano y que vayan juntos. Porque saben que hoy sus hijos, está fácil la cosa cuando son chiquititos. Porque lo más probable es que Joseph se levanta solito y no le pide permiso. Él se levanta, se para y dice, chao, me voy. Y llega acá y va a ser el primero que llega al culto. Pero Joseph va a ser adolescente en algún momento. Y va a ser tan rebelde como era yo cuando era adolescente. ¿Ya? Y cuando pase eso, si no tiene un papá y una mamá que lo vuelvan a tomar de la mano y lo traigan juntos, olvídense, no va a venir más. Y ejemplos tenemos para tirar para arriba. Ya, sigamos adelante. Porque si no vamos a tener, va a estar listo el sancocho y no vamos a terminar. Ya, y entonces, si tengo que orar, y pastor, ¿qué digo? Pastor, es que yo no sé. Escuchemos a Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Cuando sus discípulos vinieron y le preguntaron, hey Jesús, ¿cómo podemos orar? ¿Qué tenemos que decir? ¿Qué les dijo Jesús? Cuando oren, digan lo siguiente. Oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Saben que a veces nos matamos tratando de pensar qué decir? Pero ¿saben que hay una oración que nace del mismo corazón de Dios? O sea, el mismo Dios dijo a través de Cristo, oren así. Ya, no es necesario que se pongan tan creativos en la vida. Ya, es bueno, y vamos a ver que hay formas también de orar de manera espontánea. Pero no hay nada mejor que la misma oración que se le ocurrió a Jesús. Oren el Padre Nuestro, porque saben que acá está todo lo que necesitamos. Ya, primero, nos reconocemos que Dios es nuestro papá, y por lo tanto, lo primero que le estoy enseñando a nuestros niños es que, oye, mira, no me tienes solo a mí, también tiene a Dios. Él es tu papá. No estoy solo yo. Hay alguien más que se preocupa de ti. Y es por eso que nos coloca en el primer lugar. Somos hijos. Él es papá. Ya, segundo, reconoce el nombre de Dios. Y le pedimos al decir esto, no que Él sea santo, Él ya es santo, sino que lo que pedimos es que nosotros podamos llevar una vida de acuerdo a su palabra. Pedimos que su reino venga en medio de nosotros, es decir, que pedimos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Ya Él es el reino de Dios. Y segundo, decimos algo que no nos gusta decir. Hágase tu voluntad. ¿Ya? Ahí está. En mi vida, en todo lo que... ¡Ey! Nuestros hijos tienen que aprender eso. Que en la vida no solamente vamos a recibir lo que queremos, vamos a recibir lo que es bueno para nosotros. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Ya en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y no se preocupen, en esta expresión sumamos pan, arroz, papas, todo, no vamos a matar a pan todo el día. No, era una forma de decir todas las cosas que nuestro cuerpo necesita. Ya, abrigo, alimento, sustento, todo está ahí. Perdona nuestras deudas. Y esta parte yo sé que Porfirio no la dice. Porque dice, ¿cómo perdonamos a nosotros? No. Porque yo no perdono mucho. Yo soy un poco rencoroso. Pero bueno, independiente de eso, decimos, Señor, perdóname y ayúdame también a perdonar. ¿Ya? Y seguimos diciendo, líbranos de la tentación y líbranos del mal. Interesante, la palabra que se usa para mal es la misma que se ocupa para diablo, para maligno. Es decir, es como si yo dijera, no nos dejes caer en la tentación,
más líbranos de Ezequiel. No, perdón, del maligno, del diablo. Eso es lo que le estoy pidiendo yo acá. ¿Ya? Y reconozco al final diciendo, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es decir, no hay nada que le falte a esta oración. Está completita. Así que nadie me puede decir, es que yo no sé cómo orar. Agarren el Padre Nuestro y léanlo. Ya, pastor, es que no lo tengo, no me lo sé. Bueno, yo tengo de estos para regalar. Está el Padre Nuestro acá. El que no se lo sepa, por favor, me lo dice y yo le regalo libritos. ¿Ya? Así que eso, primera cosa importante, no necesitamos tener un gran conocimiento. Solo necesitamos confiar en aquel a quien le dirigimos nuestra oración. Así que nadie me diga, pastor, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo a orar si yo no sé? ¿Cómo que no sé? Enséñale el Padre Nuestro. Oren cada noche el Padre Nuestro antes de dormir. ¿Ya? Y eso va a enfocar la vida de los niños a mirar a Cristo y a confiar en Él. Sigamos. Allá. Decía, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué significa esa imagen? Esa posición simplemente lo que quiere enseñarnos es como si yo tuviera un par de esposas acá, un par de grilletes. ¿Ya? Los esclavos en la época de Jesús andaban así, encadenados. Entonces, cuando yo junto mis manos para orar, no es que sea una fórmula mágica como para decir, si oro así Dios me escucha. No, simplemente estoy diciendo, Señor, que no sea mi voluntad. Yo me quiero preocupar con tu voluntad. Soy tu siervo. Ya creo que tú tienes lo que es mejor para mí. Ya, y por lo tanto, cuando yo le enseño a los niños a juntar las manos, lo que les estoy enseñando es, oye hijo, tienes que entender, creer y confiar en que Dios te escucha y que Él va a tener lo mejor para ti. ¿Ya? Eso estoy enseñando. ¿Por qué? Como yo les decía, como un esclavo. Como un esclavo que tiene el mejor amo del mundo. ¿Ya? No un amo que lo castiga, que le pega, no. Un amo que se preocupa de que tenga todo lo que necesita. Y ese es Dios. Y decíamos, este Dios nos dice que pidamos y que nos va a responder. ¿Quién de ustedes alguna vez pidió algo a Dios y Dios no le respondió? Yo tenía 17 años, hace un par de años atrás. Tenía 17. Cuando llego de viaje, voy a la pieza de mi abuela, que era como mi mamá. Y mi mamá no estaba en la pieza. Y le digo a mi abuelo, digo, ¿y mi mamá qué pasó? No, me dice, le subió un poquito la presión, está en el hospital. Ok, le subió la presión. Me voy a mi dormitorio, llego a mi dormitorio, y estaba uno de los mayores ahí, le digo, ¿y tú qué estás haciendo acá? ¿Por qué estás en mi cama? No, es que vine a acompañar al papá. Dijo, es que a la mamá lo que le dio fue un derrame cerebral. Wow, entre la pieza de mi papá y la pieza mía había cambiado mucho la versión. Claro, mi mamá le había dado un derrame cerebral. Me voy ese mismo día al hospital, ella no conocía a nadie, al único que conocía era a mí, a nadie más. Y ella tenía 7 hijos, de los 7, ni uno era bueno, así que está bien, no los conocía a ella. Ya, pero de mí se acordaba, incluso estaba preocupada porque yo tenía que ir a matricularme para ir a la universidad. Así que ella lo único que decía, ¿tu papá te dio la plata ya para ir a la universidad? Porque ella sabía que mi papá era un poquito... Era difícil pedirle plata. Creo que esa fue la semana que más oré en mi vida. Ya, no creo que haya habido un tiempo en el cual más oré. Y me decían todo, ora con fe y tu mamá se va a sanar. Ay, yo dije, oraba con fe, oraba con fe, oraba con fe. Yo creo que más fe que esa no podía tener. Claro, mi mamá se sanó. A la semana siguiente mi mamá falleció. Ya no estuvo más enferma. Sin embargo, les aseguro que no era esa la respuesta que yo quería oír. Ya, porque a nosotros nos encanta que en nuestras oraciones la respuesta sea sí. ¿Ah? Obviamente que esa es la respuesta que queremos oír siempre.
¿Cuántas peticiones hay en nuestro corazón? Yo tengo lleno el corazón de cosas que quiero. ¿Ya? Si es cosa de mirar cada uno de nuestros hijos y cuántas cosas esperamos para el bien de ellos. Y oramos a Dios por ellos. ¿Y queremos escuchar? Sí. Y cuando escuchamos sí, obviamente nos ponemos contentos. Eso es lo que yo quiero escuchar. Sin embargo, Dios dice que nos responde de acuerdo a su voluntad. ¿Se acuerdan de Jesús? Yo siempre les pongo ese ejemplo. Jesús estaba en el monte orando y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Eso de los clavos no va conmigo. Ya, eso de la cruz está pesadita. Estar colgando ahí 6 horas, yo no quiero eso. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo a Jesús? No. Si es posible que pase de mí esta copa, no va a pasar. Te la vas a tener que tomar todita. Hasta la última gota. Imagínense, el Padre le dijo a Jesús, al Hijo perfecto, le dijo que no. Para ti hoy día decirte sí. Para poder escucharte a ti, es que el papá le dijo a Jesús no. Y muchas veces, lamentablemente, también nosotros vamos a escuchar. ¿Pero por qué? Porque Dios sabe la película completa. ¿Quién vio el Titanic? ¿Alguno vio el Titanic alguna vez? ¿La película del Titanic? Yo me acuerdo que nos juntamos con un grupo de amigos a ver el Titanic pirateado, en VHS. Nos juntamos en la casa de un amigo de la iglesia, en esa época de juventud. Voy entrando y me dicen: DiCaprio muere. Ay, esa mazoca. Me mataron toda la película, pues. Yo estaba hasta el final esperando que él se salvara y él... ¡Ay, profesión! Y murió. Claro, con Jesús pasa algo similar. ¿Saben qué? Él conoce la película de tu vida completa. Tú no la conoces. Y esa es la gran diferencia. Él conoce el final de la película. Y como él sabe el final de la película, sabe qué capítulos van a ser mejores para tu película. Ya, cuáles van a ser las mejores escenas y cuáles son las escenas necesarias que tu película tenga para que tenga un buen final. El tema es que como nosotros no conocemos el final, nosotros queremos adaptar la película a nuestro modo. Y por eso nos cuesta escuchar no. ¿Ya? Y normalmente cuando escuchamos no, ¿qué pasa? Nos ponemos tristes. Nos enojamos. Nos enojamos con Dios. Sin embargo, cada vez que la respuesta de Dios sea no, ten por seguro que es porque Él tiene algo preparado para tu vida y que eso no era lo que necesitabas, que eso no era lo que te hacía falta. Él tiene algo diferente y mejor. ¿Por qué? Porque Él conoce el final. Y como Él conoce el final, sabe lo que es mejor para ti. Vamos avanzando. Otra respuesta importante. Espera. Somos impacientes. Ya es como yo hoy día en la mañana. Eran las 9 de la mañana y yo ya estaba. ¿Y qué pasa que no llegan? Eran las 9. Y no hablaba de ellos, hablaba de ustedes. Ellos ya estaban acá. Eran 5 para las 10 y yo, ¿y qué pasa que no llegan? Ya, lo único que había recibido en la mañana era el mensaje de Migdalia, decía: voy tarde. Ya, dije yo, eso es normal, pero el resto... Somos impacientes. ¿Ustedes son impacientes o no? Ya, cuando le piden algo al esposo, ya lo quiero, ¿no? Que corra. Y así mismo queremos con Dios, pues somos súper impacientes con Él. Queremos que las cosas sean ya, y creemos que Jesús tiene como que pagarnos el peón, ¿ya? Pero si Jesús, yo vine el domingo al culto, ¿y qué pasa que tú no me escuchas? Ya pues, apura, mueve. Ya, nos olvidamos quién es el Señor y queremos nosotros ser el Señor, nosotros queremos estar a cargo. ¿Ya?
Y mejor y peor todavía, yo vine el domingo al culto, ya pues Señor, ya pues. Si tú no haces lo que yo quiero, Señor, yo no vengo más. Y el que pierde eres tú. Seguro. Lo único que perdimos somos nosotros. Aprendamos a tener paciencia, aunque muchas veces estamos así. No nos quedan uñas, ansiosos y preocupados. ¿Saben qué? Confía en el Señor. Ya, ten paciencia, espera. Él va a tener para ti la mejor respuesta. Yo creo que una vez les conté, cuando la primera vez que el Señor quien habló conmigo de Sorá hace 9 años atrás, era porque yo estaba grabando para él una música y que ustedes, me imagino que los que venían en ese tiempo a la iglesia, escucharon alguna vez a alguien que tocaba piano y ustedes cantaban arriba, era yo, que me contrataban para eso. Yo era, o sea, antes de ser pastor de aquí fui el músico de acá, desde allá. Y ahí el Señor, quien me contó, uy, pero es que no tenemos músico. Bueno, yo te ayudo. Uy, es que tampoco tenemos pastor. Qué pena, le dije yo. Y cuando me empieza a contar de una iglesia en el campo, me decía, en la montaña, él siempre habla de su paraíso. Qué lindo. Pero ¿sabes qué? La verdad es que yo no puedo. Digo, yo tenía compromisos en Chile que no podía venir en eso. Aunque no les debo negar que en el corazón como que, ay, qué lindo sería. Ahora me arrepiento, pero bueno. En ese momento yo decía, qué lindo sería ir para allá. Aparte le digo, mándame una foto para conocerme. Me mandó unas fotos de Altos del María. Ninguna del pueblo, pero no importa. No, yo no veo esos lugares. Me dice, mira, conoce este proyecto. Uy, qué lindas casas que tiene la gente por allá. Vine a conocer las doncellas después de como 3 años viviendo aquí. Y yo veía a esta gente en las fotos que me mandó, a esta gente tirándose en rafting y todavía no sé dónde es eso. Pero bueno, independiente de eso, cuando él me manda, ¡ay, qué lindo! Claro, no los conocía a ustedes. Era lindo. Pero sin embargo no podía yo venir, era imposible. Y aunque mi oración sería lindo estar en un lugar por allá, incluso en un momento lo conversamos con Laura, ¡ay, qué lindo! Pero no podíamos. Así que no, que para la otra. Y ahí es donde llaman a Juan Carlos. Si alguno no lo conoció, fue un pastor que vino por acá, de pasadita. Él pasó por aquí. Juan Carlos Silva. Cuando llaman a Juan Carlos, yo no les voy a mentir. Yo dije, ya fue ya. Eso fue por ahí por septiembre, yo creo. Ese año yo terminaba mi compromiso, o me quedaba todavía un año para terminar mi compromiso en el colegio de Valparaíso. Y ahí nunca me imaginé que Juan Carlos iba a estar tan poco tiempo. O sea, para mí fue todo un récord. A los 6 meses él se fue y el Señor quien me vuelve a llamar. Y me dice, ¿y ahora? Ahora sí. Si me esperan hasta fin de año, sí, yo podría. Y tal cual, el 29 de diciembre de ese año ya estábamos viviendo acá. Y uno entiende cuando a veces Dios te dice espera, y uno en el momento no lo entiende, porque en un momento te da rabia, te da tristeza, pero la respuesta vino 2 años después, que pudimos venir para acá. Y hoy estamos ya, veníamos por 3. Yo no sé qué pasó, que llevamos 7. Y ahora, gracias a Dios, estamos 7 años acá sirviendo. Sigamos. Lutero decía lo siguiente: la oración no es para cambiar los planes de Dios. No es que, ya, pues Diosito, por favor. No es que mientras yo más oro, Dios va a decir, ya, bueno, ya que insistes tanto, ahora sí. No se trata de eso. Ya, no es que tú vas a convencer a Dios, porque Él sabe las cosas mejor que tú. La oración es para que tú confíes y descanses en Dios. Es para que tú puedas reconocer su voluntad. Él sabe cuál es su voluntad, pues si es Dios. Soy yo el que no me doy cuenta. Soy yo el que necesito reconocer cuál es y para eso es necesario orar. Porque cuando oramos, no solamente Dios me escucha. ¿Saben quién también me escucha cuando yo oro?
¿Quién me escucha? Yo. Yo mismo me escucho. Y soy yo mismo el que muchas veces no confío en Dios. Y cuando oro y digo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, yo me estoy enseñando a yo lo que yo no quiero oír, que es necesario confiar en la voluntad de Dios. Lutero decía, ¿saben qué? No tengo tiempo. El día pasa volando, como decía hoy día Marilyn. Lutero decía lo siguiente, tengo tanto que hacer que mejor voy a pasar las 3 primeras horas del día orando. Y él sabía que el resto del día iba a ser mucho mejor si las primeras 3 horas del día las dedicaba a Dios. ¿Ya? Y a nosotros nos cuesta dedicar 1 hora en la semana. 196 horas tiene la semana. 1 hora y media, que cuando el pastor anda medio emocionado dura el culto, no significa ni siquiera el 1% de la semana. 1%. Y no tengo tiempo. Una oración en la noche me implica 1 minuto. ¿Cuántos minutos tiene el día? Hagamos eso, algo parte de nuestras vidas. Ya, ese tiempo especial. ¿Por qué? Porque va a ser lo que sus hijos van a ver. Va a ser lo que sus hijos van a imitar. Va a ser lo que ellos van a vivir. Y les aseguro que su vida va a ser diferente cuando Dios sea una parte real. Porque la oración es una medicina preciosa, una ayuda que nunca falla. Ya esto más o menos conversamos. Oraciones a la hora de comer. Decía delante de ella. Pero vamos viendo, ¿qué oramos antes de comer? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? A ver, ¿escuché a alguien ahí? Bendice nuestros alimentos. Ya, los niños van a decir enseguida. Bendice, Señor, el pan que tú con amor nos das. Amén. Algunos aprendieron desde chiquititos aquí esa oración. Ya, es importante que no la hagamos solo en la iglesia, hagámosla en la casa también. Ya, antes de comer. Algo más sencillo, yo no canto bonito. Bueno, Cristo nuestro pan de vida, ven, bendice esta comida y a nuestra familia. Amén. Cortita, facilita. No tengo ni que cantar bonito. ¿Ya? Así que ahí tienen una oración sencilla. Está anotada en el material que les van a dar. ¿Ya? Oraciones nocturnas. Allá tenemos 2 ejemplos bonitos. La oración de la mañana de Lutero y la oración de la noche de Lutero. Les digo 2 ejemplos bonitos porque son bien sencillos. Para que puedan hacer en la mañana, para que puedan hacer en la noche. ¿Ya? Les aseguro que la mayoría de sus hijos casi se las saben de memoria. Así que si ustedes la empiezan a hacer en sus casas, van a poder aprenderlas de ellos. ¿Ya? El que no se las sabe o que no las tiene, díganme, yo se los regalo. ¿Ya? Yo no vengo a vender, vengo a regalar. ¿Ya? Todo por el mismo precio. ¿Ya? La oración de la noche que teníamos ahí de Lutero. Delante nos decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado. No hay mejores oraciones que las de la misma Biblia. Los salmos eran el libro de oración del pueblo de Israel. Hagan eso, lean un salmo cada noche. Bueno, el 119 les puede servir como para 30 noches, porque es larguísimo. ¿Ya? A menos que quieran estar toda la noche leyendo, pero bueno, lean, usen la Biblia para orar, hagan de eso su oración. No sé qué decir, hay 150 salmos. Y como digo, hay algunos que son tan largos que les pueden dar para varias noches. Ahí tienen casi el año completo. Y el año que viene háganlo de nuevo. Y el año que... Porque van a estar 7, 10, 15 años leyendo los salmos y cada año le van a encontrar algo distinto y rico que aprender. ¿Ya? Por ejemplo, este es el Salmo 25, 2 versículos. Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti. Enséñame a caminar en tu verdad. Tú eres mi Salvador. Miren, pequeñito, 2 versículos fueron tu oración. ¿Ya? Y con eso estás poniendo tu confianza en Dios. Forma sencilla de hacer una oración espontánea. Ya a veces la gente dice, ya, pero es que yo quiero decirle con mis palabras.
A veces las mías no son las mejores, pero podemos hacerlo también. Una forma sencilla, como clásica. Introducción, agradecimiento, peticiones en el nombre de Jesús. Amén. Introducción es cómo me dirijo a Dios. Padre nuestro, amoroso Señor, querido papá, Dios mío, papito bueno. Formas en las cuales yo me dirijo a Dios. Esa es la introducción. Luego, agradecimientos. Agradezco normalmente por dos tipos de cosas. Espirituales y también por cosas materiales. ¿Por qué cosas podrían agradecer ustedes? Díganme una cosa por la cual agradecerían. Salud. ¿Qué más? ¿Ah? La comida. ¿Por qué más? Por la familia. ¿Por qué? Por tener un techo donde vivir. Bien. ¿Por qué más? Por trabajo. Ya esas son cosas materiales por las cuales agradecemos. Ya, gracias Señor por la salud que nos das. Gracias por el trabajo. Gracias por tener un techo donde vivir. ¿Ya? ¿Qué más? Cosas espirituales por las que agradecemos. Gracias por la fe que nos das. Gracias por el amor que tienes por nosotros. Gracias por tu perdón. ¿Ya? También son cosas que agradecemos. Ahora, las mismas cosas se pueden transformar en peticiones. ¿Ya? Te puedo pedir por salud, te puedo pedir por un techo, te puedo pedir por trabajo cuando no lo tengo, te puedo pedir perdón, y yo necesito pedirle perdón todos los días. ¿Ya? Entonces tenemos agradecimientos, cosas materiales, cosas espirituales. Peticiones, materiales y espirituales. Termino diciendo, en nombre de Jesús, amén. Entonces, con lo que ustedes me dijeron, una cosa sencilla para orar sería: querido Señor, te doy gracias por la salud que me das, te doy gracias por cuidar a mi familia, te doy gracias porque tengo un techo donde vivir. Te quiero dar gracias por tu perdón, te quiero dar gracias por el amor que tienes por mí. Te quiero pedir peticiones, por ejemplo, por mi abuelita que está enferma, te quiero pedir por el examen que tengo mañana en el colegio, te quiero pedir por trabajo, porque estoy sin trabajo, te quiero pedir perdón por mis pecados. En el nombre de Jesús, amén. ¿Es difícil orar? No, pues. Entonces, que sea difícil no es una excusa. Que nos falte tiempo no es una excusa. O sea, la única excusa soy yo mismo nomás. ¿Ya? Y como digo, y no les digo como quien hace todo bien, les digo como quien comete el mismo error que ustedes. Yo le decía el otro día, no me acuerdo de quién, mi trabajo es con la Biblia. ¿Ya? Por lo tanto, leo la Biblia casi todo el día para enseñar a otros. ¿Ya? Leo la Biblia 10 veces al día para enseñar a otros. Pero a veces me doy tan poco tiempo para leer la Biblia y para aprender yo. Y ese tiempo es el que necesito también. ¿Ya? No es que yo no lea la Biblia, es mi trabajo, por lo tanto la leo. Pero muchas veces necesito corregirme y decirme, hey, me tengo que detener, porque ¿cómo voy a enseñarme lo que no aprendo? Y es lo que les pasa a ustedes como papás. Si queremos guiar a mis hijos en una correcta relación con Dios, primero me tengo que detener y tengo que yo aprender. Vamos terminando con mi parte. Y creo que con todo. Y entonces, no solamente se trata de hablar, se trata de escuchar. Y para eso necesito escuchar la palabra de Dios. Biblia. Pastor, que yo tengo esta, yo tengo esta, yo tengo esta. Tenemos miles de versiones, la mayoría buenas traducciones de la Biblia original, que era en hebreo, griego y arameo. Ahora, si ustedes me dicen qué Biblia es mejor usar, yo les voy a decir, lean la Biblia en hebreo, que es la más fiel, o en griego. Pero va a estar un poco difícil. Así que yo les aconsejo buenas traducciones para usar. La que tenemos nosotros acá es una traducción bastante buena, ¿ya? Y es sencilla de leer. Tiene un castellano bien entendible, ¿ya? Pero si tienen otra, no significa que esté mal usar otra. Preocúpense de leer la palabra de Dios. Quien no tenga Biblia en la casa, espero que todos tengan, pero por favor avísenme. Quien no tenga una Biblia que diga, es mi Biblia, por favor avísenme, yo les voy a regalar una. ¿Ya? No dejen de pedírmela.
¿Ya? Así que ustedes me avisan, yo no tengo Biblia para mí. Ah, bueno, yo les voy a regalar una para que tenga para usted y pueda leer la Biblia en su casa. Que no sea excusa no tener la Biblia. ¿Ya? ¿Qué Biblia usar? Podemos usar libros para niños. Hay tantas Biblias para niños. ¿Saben que la otra vez nosotros compramos un machetazo? Estaba bien buena. Ya hay otras que uno puede conseguir. Hay una librería que se llama CLC, Cruzada Literatura Cristiana. Tienen buenos materiales para niños. A veces son formas más sencillas. Pero ¿saben qué? En internet también hay un poco de cosas buenas. Ya no todo es bueno. Pero si alguien quiere, yo le puedo mostrar cosas donde pueden sacar historias lindas para leer a sus hijos. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo leer? Depende de cada uno. Depende de sus hijos también. Ya, yo por ejemplo, podríamos ver que yo veo a los niños, que la mayoría que están acá, ellos tienen, antes de empezar la clase, lectura silenciosa. Son normalmente 5 a 6 minutos que ellos leen acá de manera silenciosa y les aseguro que cuando eso pasa no vuela una mosca. El único que hace ruido en esos 5 minutos soy yo. Porque siempre se me ocurre entrar y ellos están leyendo. Y siempre me regañan por lo mismo. Pero bueno, los niños tienen más o menos esa capacidad, 5 a 10 minutos de poder prestar atención claramente. Más de eso, lo más probable es que ya no les van a prestar ninguna atención. ¿Ya? 5 minutos. ¿Ya? A veces nos hacemos expectativas de largas cosas. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, mi papá no tenía un sistema diario de leer la Biblia, pero todos los lunes a las 8 de la noche nos reuníamos en la sala. Y era todos los lunes que mi abuelo agarraba la Biblia, nos sentábamos alrededor de la sala, leíamos la Biblia juntos y yo tocaba el piano y cantábamos un himno. Todos los lunes. Ya a veces, ojalá pudiera ser todos los días, pero seamos realistas. Fijemos aunque sea un día a la semana, que mis hijos sepan, ese va a ser el día en que yo me junto con mi mamá a leer la Biblia en la casa. Ya ese es el día que nos reunimos como familia, que viene la abuela, que viene mi papá, que nos juntamos todos y leemos la Biblia juntos. ¿Ya? ¿Qué hago para que mi hijo comprenda? Seamos simples. Y tampoco nos pongamos a leer cosas tan difíciles. Mi hija Martina me dijo, papá, yo quiero empezar a leerme la Biblia. Ya, ok. Y partió así, de Génesis en adelante. Cuando llegó a Primera de Reyes, Segunda de Crónicas, les aseguro, ya no entendía nada. Porque claro, son libros más difíciles. Me dice, papá, y cuando ella estaba mirando la Biblia y veía el asesinato de uno, y veía que el hermano se violó a la hermana, y todo, papá, esto ya es una Biblia para adultos, me dijo. Ya se puso media turbia la cosa. Así, la vida de los hijos de David era peor que cualquier novela. ¿Ya? Peor que nuestras propias vidas. Por eso, veamos cosas simples. ¿Saben qué? Comencemos, como decían antes los salmos. Vamos con las historias del Evangelio. El Evangelio de Lucas, muy fácil de leer, muy sencillo para ir aprendiendo. Ocupen ese para enseñarle a sus hijos. Ya no se vayan a leer Isaías, Daniel, no, ese necesita un poquito más. Ay, pastor, yo tengo ganas de leer el Apocalipsis, les aseguro que no van a entender nada y las conclusiones que van a sacar son súper locas. Ya, no hagan esa locura. Si quieren leer el Apocalipsis, vengan, podemos leerlo juntos y yo les voy explicando. Pero si no, ustedes van a andar viendo dragones volando por todos lados. ¿Ya? Y no se trata de eso. ¿Ya? Vamos a leer cosas más sencillas que realmente podamos entender y que podamos enseñar a nuestros hijos. Si no, como digo, lo único que van a andar pensando es en dragones de 7 cabezas. ¿Ya? Y para eso están las cómicas. La Biblia es para lo siguiente: leer, memorizar, que sus hijos aprendan versículos bíblicos. Ya, yo me acuerdo, tenía 3 años cuando mi abuela me enseñó el Salmo 23. Hasta el día de hoy no se me olvida. Ya tenía, yo creo, 3, 4 años cuando mi abuela me enseñó el Salmo 1, el Salmo 100, y hasta el día de hoy no se me olvida. Ya de repente me viene un poco el Alzheimer, pero ahí está. Ya en alguna parte está. ¿Saben qué? Por eso en el Antiguo Testamento dice que los niños a los 12 años tenían memorizado todo el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia se los sabían de memoria. Yo sé que Estela ya se sabe como 4, solo que no les quiere decir a ustedes para no avergonzarnos. ¿Ya? Memorizar, estudiar y sobre todo lo que aprendemos
recordemos siempre es para compartir en nuestra familia, compartir con nuestros hijos, pero también al vecino, también al amigo, también a todo aquel que necesita escuchar de Jesús. Yo creo que este ha sido un lindo tiempo para nosotros, porque pensar en cómo yo hago para que mi hijo tenga una relación con Dios pasa primero por decir cómo está mi relación con Dios. Ya, yo no voy a poder dar de lo que no tengo. Yo no le puedo decir a él que eso es bueno para ti. O sea, es como que yo le dijera a mi hijo, tú tienes que hacer lo que yo diga, pero no hagas lo que yo hago porque te va a ir mal. Ya, prediquemos con el ejemplo. Tomémoslo de la mano, vengamos juntos, aprendamos de Dios y hagamos esto no solamente del domingo. Como digo, hagamos esto de una rutina en nuestras casas. Y les aseguro que van a haber cambios en sus vidas cuando esto se hace. ¿Ya? Que el Señor los bendiga hoy siempre. Amén. Bueno, vamos a entrar en la parte final de la presentación. Hay mucha información, se han escuchado muchas cosas y bueno, y esta es la idea. A veces es bueno escuchar cosas nuevas o desde otra perspectiva para ayudarnos a entender mejor el panorama completo. En esta última parte voy a mencionar algunas cosas, pero también quiero rescatar otras que hemos estado escuchando. ¿Cómo crecer más espiritualmente? Comienza con oración y con un plan. Y empieza pequeño y Dios hará el resto. Pienso que la estrategia más efectiva que podemos tener en casa como padres en esta ayuda de guiar a nuestros hijos en una relación con Dios es hacerlo simple. No hagamos superestructuras, vamos a hacer el plan con la lectura de tal versículo, la oración, la estructura del mensaje, o sea, no, hagámoslo sencillo. Jesús habló sencillo a la gente, simple, Él se acercaba, hablaba en amor, enseñaba y era firme cuando necesitaba ser firme. Entonces hagamos lo mismo. Empecemos siempre con una oración, pidiendo esa sabiduría al Señor y con un plan básico. Recordemos que tratamos con niños de diferentes edades y también esos niños tienen su propia forma de entender los mensajes, de aprender. Un niño con una capacidad para razonar matemáticas o contenido mucho más complejo puede asimilar un material de una manera, pero otros que tienen otra capacidad más creativa, más espacial, lo asimilan de otra forma. Entonces, nosotros que conocemos a nuestros hijos, los entendemos mucho mejor, sabemos cómo enseñarles de acuerdo a esas habilidades y capacidades que ellos tienen para aprender. Incluso podemos hacerlo a través de lo que les gusta, de los juegos, de los juguetes, de las actividades que les gusta hacer. Son oportunidades que nosotros podemos transformar en un momento de enseñanza. En Isaías 54:13 dice: yo el Señor enseñaré a todos tus hijos y su plan se verá multiplicado. No estamos criando a los hijos solos, estamos criándolos con Dios. Y a pesar de que habrá momentos en que sintamos que somos incapaces, de que no tenemos el dominio de la información o del contenido como lo tiene el pastor Alejandro, o lo tiene algún líder espiritual que ya tiene una trayectoria, no nos sintamos mal, porque nuestra labor tiene que partir con lo sencillo, que es lo esencial, es con el amor. Estamos acercándonos a nuestros hijos en un momento y en un contexto muy especial para ellos, muy importante, porque vamos a pasar la línea de lo concreto a lo que no vemos, a lo que ellos no ven, es al alma, es a esa parte espiritual. Entonces, para llegar allí hay que hacerlo uno con humildad, no humildad material, sino un corazón humilde, reconociendo de que nosotros no lo sabemos todo, pero que estamos en esa edificación por Dios y de que ellos tienen sus corazones abiertos para escucharnos a nosotros.
Algunos puntos que quería rescatar de lo que se han estado hablando acá. Evitemos siempre las estructuras, porque pueden afectar la manera en que queremos enseñar algo simple. Hablar del amor de Jesús, el sacrificio de la cruz, la esperanza salvadora de la vida eterna, eso es simple. No lo hagamos complicado. No tratemos de hacer una estructura con horario, con esta forma, porque es así, porque corremos el gran peligro de cuadrarnos tanto en eso que nos salimos del propósito. Sencillo. En un momento donde el niño está comiendo, es una oportunidad. Cuando el niño está sentado en el patio, es una oportunidad para compartir con ellos. No lo hagamos complicado. Aprovechemos los momentos rutinarios como padres para hablar sobre la paternidad de Dios. Hay mucha gente que rechaza a Dios porque lo comparan con sus propios padres. Padres maltratadores que han abandonado, que han fallado en el hogar. Ese es el reflejo inconsciente que mucha gente tiene de lo que es Dios. Entonces, tratemos de que nuestra paternidad refleje amor, para que ellos puedan de alguna forma ver ese amor de Dios reflejado en nuestros padres. El amor de Dios es real, el amor de Dios cambió a mi mamá, cambió a mi papá, y ese amor reflejado es el que yo estoy viendo como niño, como hijo de esos padres que fueron transformados y tocados por Dios. Como mencioné, cada uno de ustedes conoce a sus hijos, la forma en que les gusta, cómo ellos aprenden, qué rechazan, qué les cuesta. No busquemos la manera usual de enseñar, la metodología como de la escuela. Busquemos nuestras propias maneras de enseñar, el juego, la manualidad, la canción, el pasear, en toda oportunidad, en toda naturaleza. Hay oportunidades para hablar de Dios, de la grandeza del Señor, de que ellos puedan ver la creación de Dios. Y es algo que tenemos que hacer de forma intencional. O sea, si no ponemos nuestro propósito, si no lo hacemos con real intención, con voluntad, entonces es muy difícil lograr algo, porque implica un esfuerzo extra, un esfuerzo adicional. Por eso debe ser muy intencional. Nosotros podemos creer que sentimos que no somos adecuados, no estamos preparados, pero siempre recordemos que esta es una paternidad que compartimos con Dios, porque nosotros como padres terrenales enseñamos a nuestros hijos, pero Dios como Padre espiritual, Padre celestial, también está allí. No solamente Padre de ellos, es Padre de nosotros. Y confiemos de que esa paternidad que hacemos en esa educación espiritual a nuestros hijos, la hacemos junto con Él. Nosotros mismos somos el reflejo del mensaje salvador de Dios. ¿Cómo un niño va a entender el mensaje de la cruz? Lo que pasó en Cristo en la pasión, la esperanza de la vida eterna, ese retorno del Señor, el castigo del pecado, la victoria sobre la muerte. ¿Cómo la va a entender si el único testimonio a mano que un niño tiene somos nosotros? Si nosotros no somos testimonio, el reflejo fiel y verdadero de eso, ese niño no puede creer, no me va a creer. ¿Qué puede creer si yo no lo veo en mi propia familia, en mi propio padre? Entonces, ¿cómo nosotros podemos responder a preguntas espirituales que hagan nuestros hijos si nosotros no sabemos ni siquiera qué vamos a contestar? ¿Por qué morimos? ¿Para dónde vamos cuando me muero? ¿Por qué mi perrito se murió? ¿Qué va a pasar con él? ¿Va a estar en el cielo mi perrito? ¿Por qué tú tienes que morirte? ¿Te voy a volver a ver? O sea, ¿cómo le respondes a un hijo esas preguntas tan especiales si tú mismo no estás preparado para responderlas? Por eso hay que crecer en nuestra relación también con el Señor. Y necesitamos también estar fuertes espiritualmente, porque cuando el enemigo venga a avasallar la vida de nuestros hijos o como familia, van a haber crisis, y van a haber preguntas, y
y van a haber sacudidas que el niño no va a entender y va a buscar una respuesta y solo papá y mamá pueden ayudarlo a entender el porqué, el propósito, si sabemos o qué podemos rescatar, siempre poniendo al Señor como nuestra protección y que Él, a pesar de todo, nos va a llevar adelante. Una conversación espiritual que hablaba el pastor Alejandro con el Padre Nuestro. Allá hay una conversación espiritual con nuestros hijos. Cuando oremos con ellos el Padre Nuestro, cada punto de esos es una oportunidad para hablar espiritualmente. Mira, Padre Nuestro que estás en los cielos, esto es tal cosa. Perdona nuestros pecados. ¿Qué es pecado? Tal cosa. Eres un niño, tú también pecas, tú también necesitas el perdón del Señor. No porque somos niños estamos exentos de un perdón. El niño necesita comprender qué es el pecado, que él vive en pecado también, pero que él también puede arrepentirse y recibir el perdón y la gracia de Dios. Si papá manda a la iglesia al niño porque el papá piensa que ir a la iglesia es bueno, entonces, ¿por qué el papá no va también si eso es bueno? El niño se puede preguntar, mi papá me manda a la iglesia porque él sabe que eso es bueno, me manda a la escuelita dominical porque allá me enseñan, aprendo cosas buenas, me hablan de Dios, pero ¿por qué papá no va? ¿Por qué mamá no va? Si es bueno para ellos también. ¿Y qué pasa? Ese niño puede crecer igual y cuando él sea adulto y sea padre, va a cometer el mismo error. Va a enviar a su hijo porque yo ya no necesito ir o yo no necesito escuchar, eso es para los niños, eso es para ti. Porque ya yo tengo mis criterios como adulto y ya yo necesito escuchar nada más. Y eso es completamente falso. Cuando el pastor mencionó el hágase tu voluntad, esa es una de las partes que más nos da miedo. ¿Por qué? Porque estamos entregando el control completo a Dios. Completamente. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad que sea algo bueno, así como para mí sea algo malo. Hágase tu voluntad implica las crisis, implica los momentos duros, los momentos feos, así como los momentos agradables. Y en esos momentos de crisis, esos momentos de hágase tu voluntad, el niño está allí. En un momento de crisis, el niño va a sufrir, va a preguntar. Nosotros, como siendo un bastión, guardián, protectores de ellos, vamos a acompañarlos, vamos a protegerlos. ¿Cómo vamos a tomar ese momento y esa oportunidad para que su fe sea firme y sea fortalecida? Nos tienen que ver a nosotros. Tienen que ver que nuestra fe tiene que ser inquebrantable. O por lo menos esforzarnos para que así sea. Para cerrar, recordemos, nuestros hijos están siendo criados por nosotros, pero por el mismo Señor también. Él escucha nuestras oraciones como padres, Él ve nuestros esfuerzos, Él ve nuestras preocupaciones, Él ve nuestras expectativas, nuestras ansias. Y ese Señor Dios Todopoderoso, que entregó a su Hijo en una cruz, que le dijo no cada vez que Jesús le pedía que pasara la copa, que le dijo que no, para que hoy nosotros podamos estar aquí escuchando ese mensaje de redención, es al que debemos proclamar, es al que debemos conocer, es esa fe que debemos alimentar, para entonces pasarla a nuestra generación, que son nuestros hijos, y a su vez ellos a las siguientes generaciones. Entonces, con esto cerramos lo que es la ponencia de cómo ayudar a nuestros hijos a tener una relación con Dios. Esperamos que el material que se ha dictado haya sido de su interés, le haya traído algunas luces en algunos contenidos que son importantes. Recordamos que todo esto lo vamos a hacer llegar a través de los WhatsApps y los correos electrónicos que ustedes nos dejaron. Y estamos siempre anuentes, abiertos a preguntas. Recuerden también de que estos temas espirituales, sobre todo estos temas profundos, que van mucho más allá de la escuelita dominical o la parábola o la historia que el niño aprendió, va directamente a los padres. Y los padres tienen
pastor Alejandro aquí para acercarse, para preguntar, para consultar, y no tengan vergüenza de hacer preguntas que tal vez parezcan tontas, pero es mejor preguntar y aclarar para así mismo nosotros en casa aclarar a nuestros hijos temas que pueden ser confusos e incluso conflictivos también. Porque vivimos en un mundo donde cada vez hay muchos conflictos, muchos temas de filosofías, ideologías que están entrando, cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y necesitamos esa guía. Tienen a Pastor Alejandro acá, tienen a los líderes espirituales aquí. Busquen y acérquense y busquen esa orientación y ayuda que ustedes necesitan para poder continuar en esta labor, que no es fácil, pero que sabemos no se está haciendo sola, se está haciendo de la mano del Señor. Entonces, bueno, si alguno tiene alguna consulta, pregunta o aportar, si alguien quisiera aportar alguna anécdota, alguna situación personal o una pregunta en particular, pues estamos abiertos. Y si las tienen y quieren hacerlo en privado, bueno, se acercan al Pastor Alejandro, que él con gusto puede orientarles muy bien sobre esos temas. Entonces, nosotros agradecemos muchísimo que hayan estado aquí, que nos hayan acompañado, estamos muy contentos. Para nosotros es una alegría poder estar aquí, de verdad, poder verlos. Y para cerrar, pido que Pastor realice una oración de cierre. Si vamos a ponernos de pie, oremos. Te doy gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido en la noche pasada de todo mal y peligro. Y te ruego que también en este día me guardes de pecado y todo mal, para que te agraden mi vida y todas mis obras. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo cuanto soy y tengo. Tu santo ángel sea conmigo, para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén.